Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios que podemos nuevamente escuchar la palabra de Dios y perseverar en ella. En una ocasión, Jesucristo se dirigía a un grupo de judíos y de los cuales muchos creyeron en Él. Pero Jesús todavía tenía que decirles algo a estos que habían creído en Él. Y en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36 podemos ver qué fue lo que les dijo. Y dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar, hermanos, si me acompañan. Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana que nos permites escuchar nuevamente tu palabra y nos permites permanecer en ella. Padre, venimos con un corazón dispuesto a estar atento. Señor, te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo permita que podamos permanecer, para que con gratitud, Señor, podamos tener la seguridad que somos verdaderamente tus discípulos. Padre, queremos también agradecerte, porque de esa manera te podemos conocer y también te podemos honrar con la libertad que tú nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo
al que elijo hace libre, es libre en verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. De verdad es una bendición. Les pido que me acompañen al Salmo 15 para que podamos leer juntos y orar juntos. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre celestial, Dios poderoso, gracias, Dios, porque en esta mañana podemos escuchar tu palabra, podemos deleitarnos en tu verdad, Dios. Padre, oro para que verdaderamente nuestro corazón sea transformado por tu palabra, deseemos hablar verdad, que haya un deseo verdadero por justicia, Dios, por integridad. Padre, que haya un temor verdadero por ti, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana y que todos mis hermanos seamos bendecidos y seamos sustentados y tu palabra traiga gozo, Padre, y corrección a nuestra vida, Padre, en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. benditos los que moran en ti, por siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti, y en Dios está su corazón. Siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti, y en Dios está su corazón.
santo, porque tú eres santo, Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra al adorar. Buenos días, hermanos, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Saben, hoy podemos estar aquí desde la oficina grabando, nos sentimos muy contentos porque pues hemos podido recibir la autorización del gobierno, nos han otorgado nuestros salvoconductos para poder movilizarnos y hacer uso también de estas instalaciones pues que hasta ahora el Señor nos ha permitido. Estamos súper emocionados y, ¿saben? Anhelamos ese día cuando el Señor pues nos permita y nos dé la paz para poder reunirnos y poder estar juntos nuevamente. Deseamos que cada enseñanza pueda ser de bendición y edificación para cada uno. Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, en el capítulo 24, de los versículos del 10 al 27. La semana pasada, para los que recuerdan, pudimos ver en los primeros 9 versículos cómo llegó el sumo sacerdote, contrataron a un hombre que se llamaba Tértulo para presentar un buen juicio, supuestamente, ¿no?, delante de Félix. Ellos hicieron uso de lisonjas, ellos hicieron uso de falsos acusaciones, ellos también no aceptaron nada de la responsabilidad que tenían en este juicio. Pero, ¿saben? Hoy vamos a estudiar la segunda parte y hemos titulado la segunda parte de esta enseñanza El poder de la verdad. Y es que la verdad nos da confianza, la verdad nos liberta y también, ¿saben? Una parte importante que vamos a estudiar esta mañana es que la verdad también nos da la responsabilidad de compartirla. Entonces, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Yo sé que mis hermanos oraron antes que yo, pero me gustaría que pudiéramos entregar este tiempo en las manos del Señor para que sea Él guiándonos y que nos ayude también a ver los beneficios que tenemos de ser personas verdaderas, de ser personas que entendamos qué significa la verdad. Oremos. Padre, queremos darte gracias por la fidelidad tuya, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Señor, tú eres la verdad. Padre, queremos esta mañana presentarnos ante ti anhelando que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que esta porción donde Pablo se defiende y habla en verdad nos ayude a reconocer, Señor, cuál debería ser nuestra postura, dónde debería estar nuestra esperanza. Señor, cuál debe ser también nuestra responsabilidad ante aquellos que no conocen la verdad. Guíanos, ayúdanos. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 24. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a estar ahorita del versículo 10 al versículo 13. Miren lo que dice. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén,
y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Como les decía, el título de esta mañana es el poder de la verdad. Y saben, una de las características o una de las evidencias claras del poder que tiene la verdad es que nos da confianza para hablar. Cuando Pablo se le da la oportunidad de hablar en el versículo 10, él dice lo siguiente, dice, porque sé que desde muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Si ustedes ven la diferencia de el acercamiento de Pablo a Félix de lo que hizo Tértulo empezó a inflar su mensaje tratando de hacer gran alusión al gobierno de Félix, aunque eran puras mentiras. Pablo hace uso de lo que él sabe de Félix. Y saben, él le dice, yo sé que has sido juez de esta nación hace muchos años. Y algunos historiadores hablan de que lo que Pablo estaba tratando de decirle a Félix es, tú sabes cómo se manejan estas cosas. Tú sabes cómo son los judíos porque hace días los gobiernas. Así que sabiendo que tienes en cuenta todas estas cosas, con buen ánimo haré mi defensa. Empieza en el versículo 11 entonces diciendo, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. ¿Saben? Él había llegado, él está diciendo, tú puedes cerciorarte de esto. Él estaba diciendo, miren, yo tengo los tiempos, yo tengo los lugares, yo tengo las personas, tú puedes cerciorarte de esto. Hace 12 días yo vine y saben, entre 5 o 6 días estuvo preso porque Lisias lo había tenido preso, lo había rescatado. Recuerden, lo rescató cuando lo sacó del templo, lo rescató delante del concilio y también lo rescató cuando lo envió hacia Félix. O sea que él estaba diciendo, tú puedes sacar cuenta de los tiempos, tú puedes sacar cuenta de los lugares y las personas. Él está diciendo, yo no he amotinado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y el versículo 13, miren, dice, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. La confianza que tenía Pablo era evidente que lo lleva entonces a él a defenderse de manera clara. Él no necesita adular a nadie, él no necesita mentir, él simplemente necesita decir la verdad. Pero miren lo que pasa del versículo 14 al 16, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Algo importante que él está testificando en este momento es, él está diciendo, saben, yo tengo la confianza para defenderme, pero también tengo la confianza porque vivo delante del Señor. Versículo 13, él estaba diciendo, te confieso según el camino que ellos llaman herejía. Recuerdan que ellos lo habían acusado en los versículos anteriores de ser parte de una secta de los nazarenos. Él está diciendo, no es una secta de los nazarenos, se llama el camino. Saben, este grupo fue denominado el camino porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, en Juan 14:6. Entonces él hace referencia a esto y está diciendo, no es una herejía, es el grupo del camino al que yo soy parte. Dice, y así sirvo al Dios de mis padres. En este grupo sirvo al Dios de mis padres. ¿Por qué? Porque creo, dice, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Algo que nosotros hemos podido ver a lo largo del libro de los Hechos es que, por ejemplo, cuando Pablo hizo su primer discurso, él hizo uso de la ley y los profetas para hablarles acerca de quién era Jesús y de cuál había sido la actitud de los judíos hacia el cumplimiento de la profecía.
diciendo que ellos eran culpables de la muerte de Jesús, a quien los profetas habían anunciado. Pero no solamente él, sino que también Esteban, antes de ser apedreado por los judíos, él hace una cátedra y empieza a hablar acerca de la ley, hablando acerca del Pentateuco. Él hace una descripción del pueblo de Israel desde Abraham hasta José y termina hablando acerca de Jesús. Y miren lo que dice en el versículo 51 al 53. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, ¿saben algo interesante de lo que está diciendo Pablo aquí? Es que él está diciendo a Félix: ¿sabes qué, Félix? Yo soy parte del camino. Ellos lo llaman herejía, pero la verdad es que el camino es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y miren lo que dice el versículo 15. Dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Él está diciendo: ¿sabes qué, Félix? Yo tengo mi esperanza en Dios. Ellos también confían en Dios, pero ¿sabes qué? Un día el Señor va a resucitar a los justos y a los injustos. Y esto me llamó poderosamente la atención, ¿saben? Porque él no estaba tratando de adular a Félix. Él estaba tratando de darle testimonio a Félix de dónde verdaderamente estaba su esperanza. Básicamente lo que le estaba diciendo es: ¿sabes qué, Félix? Si yo no tengo un justo juicio, yo tengo mi esperanza en Dios, que Él un día va a resucitar a los justos y a los injustos y los va a juzgar. Él verdaderamente tenía la confianza puesta en el lugar correcto. Él no estaba tratando de manipular el caso. Y es que fíjense que, por ejemplo, si nosotros vemos versículos como Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel está diciendo esto, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ellos sabían que un día el Señor iba a juzgar todas las cosas. Pablo estaba diciendo: yo vivo delante del Señor porque mi esperanza está puesta en Él, que un día Él va a juzgar. Miren lo que dice también, no solamente Daniel, sino también Juan. Jesús estaba hablando, Juan 5, 24 al 28. Juan 5, 24 al 28. Jesús dice esto. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿saben? Me gusta esta parte porque Pablo, en su defensa, él no tiene que inventar una mentira para que Félix le crea.
Él simplemente tiene que testificar acerca de su fe. Él tiene que decirle, así como termina el versículo 16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Saben por qué procuro vivir de una manera justa? Porque yo sé quién justifica. ¿Saben por qué no me sorprende sus mentiras? Porque yo sé que todos los que rechazan a Jesús viven entonces en las tinieblas, viven sumergidos en sus propios pensamientos. Pablo entonces está tratando de mostrarle cómo él narra o cómo él ve lo que ha acontecido. Versículo 17. Él está diciendo entonces, pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo compadecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Pablo está dando su versión de los hechos y él les está diciendo, ¿saben? Yo vine a Jerusalén no a hacer alborotos, versículo 17. Yo vine a presentar ofrendas. Yo vine a suplir la necesidad de mis hermanos. Y yo estaba en esto cuando estos judíos me encuentran en el templo, versículo 18, y no me hallaron alborotando a nadie, pero dice, ellos, los que me acusan, ellos deberían de estar aquí. Pablo, al parecer, apela a la ley romana, porque los romanos tenían o eran muy estrictos acerca de su ley. Ellos creían que toda persona que era acusada necesitaba tener en presencia de ella en su juicio aquella persona quien hacía la acusación, pero no habían acusadores. Es más, él lo que está diciendo, dice el versículo 19, dice, ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. No están. Así que no hay acusadores, ni siquiera hay testigos, porque en el versículo 20 dice, o digan estos mismos, hablando acerca del sumo sacerdote y parte del grupo del Sanedrín, de Tértulo también, dice, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio. Miren, esto es algo bien interesante porque la manera en que Tértulo termina su acusación ante Félix acerca de Pablo es diciéndole a Félix que le pregunte a Lisias, a Claudio Lisias, pregúntale. Pero Pablo le está diciendo, no, pregúntale a los que están aquí. No le preguntemos a alguien que no está aquí, o no esperemos que venga alguien que no está aquí. Pregúntale a ellos. Él tenía la confianza para dar su versión de los hechos. Esto es algo bien importante. Pero miren qué sucede. Versículo 22 dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Interesante esto, ¿no? Porque, ¿saben? Si ustedes recuerdan la historia en el capítulo 23, Lisias envió una carta a Félix. Miren, versículo 25 del capítulo 23 dice, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, libré yo, acudiendo con la tropa
Habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa de que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. ¿Saben lo que Félix, el veredicto de Félix, es decir, ¿saben qué? Cuando venga Lisias, la Biblia no nos registra que Lisias haya llegado a ver a Félix. Es más, tampoco encontramos un registro donde Félix vuelve a llamar a Lisias. Él tenía toda la información que él necesitaba. En primer lugar, versículo 22, dice que Félix estaba bien informado de este camino. O sea que Félix había indagado acerca de lo que Pablo creía. Él había llegado al conocimiento pleno de este grupo porque dice que estaba bien informado. No solamente eso, sino que él tenía la carta de Lisias, donde lo declaraba inocente. Y dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Saben? Pablo ese día fue un hombre libre. Fue un hombre libre de las acusaciones porque no pudieron comprobarlo. Pablo fue un hombre libre porque tenía una conciencia limpia. Pero el problema que tuvo Pablo es que su juez era un hombre que quería agradar a los hombres. ¿Saben? Y la Biblia habla muy claramente acerca de esto. Todo el que quiera agradar a los hombres va a desagradar a Dios. Todo el que busque retribución o mérito de los hombres va a deshonrar a Dios. Félix era un hombre que estaba tratando de llevar la fiesta en paz con los judíos. Él trataba que no se formara ninguna revuelta. Él decide agradar a los hombres. Manda a Pablo nuevamente al pretorio, al castillo, custodiado con toda la libertad de que los suyos vinieran a servirle a él, que se acercaran, que pudieran seguir escuchando sin duda sus instrucciones. La verdad nos hace libres. Y saben, yo creo que hay algo bien importante en esto, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, Daniel, me estás diciendo que la verdad hace libre, pero Pablo sigue preso. Sí, es cierto. Pero él era libre de las acusaciones que le hacían. Él tenía una conciencia que lo liberaba. Él podía dormir tranquilo. Él tenía la esperanza en el lugar correcto, así que las acusaciones o la condición que él estaba padeciendo en ese momento no lo hacía como un hombre preso. Es más, cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, él hace referencia a su condición como preso, diciendo preso de Jesucristo. Él está diciendo, ¿saben? Si hay alguien que me tiene aquí, es Cristo. Y eso me hace una persona libre. Así que su prisión no lo tenía como un hombre atado o esclavo o preso. Su prisión para él era el lugar donde el Señor lo quería tener. Y eso lo hacía un hombre libre. Pero, ¿saben? La historia da un giro importante en esta parte. Porque del versículo 24 al 27 hay un evento que se registra interesante. Y voy a leer el versículo 24 al 27. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Miren, esta parte se registra un evento importante. Yo creo que muy importante, porque hay mucha verdad en lo que vamos a hablar en estos versículos. Dice que algunos días después, Félix llevó a Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Yo quiero explicarles quién era Drusila. Drusila fue la hija de Herodes Agripa, de quien se habla en Hechos capítulo 12, quien murió muerto por los gusanos o comido por los gusanos. Drusila era una joven muy bella, según cuentan la historia, a la cual Félix empezó a cortejar. Drusila habían arreglado su matrimonio. Agripa II, su hermano mayor, al parecer la dio en casamiento con un rey sirio de una ciudad pequeña. Ella, al parecer, era alguien infeliz en su matrimonio. Ella no quería estar casada con él. Y al parecer Félix, el gobernador Félix, recuerden, del Imperio Romano, llegó y empezó a persuadirla a ella, prometiéndole, me imagino, el cielo, la tierra. Y esta joven, alrededor de sus 19 años, decide dejar a su marido para ahora contraer nupcias con Félix, quien era su tercer matrimonio. Dice que ella era judía, sin duda su madre era judía, no sabemos exactamente. Pero la razón por la cual esta pareja quiere ir a hablar con Pablo es para oír acerca de la fe en Jesucristo. Interesante. Saben, yo creo que de pronto alguna instrucción de Drusila la llevó a tener cierta curiosidad de escuchar a Pablo. De pronto la información que Félix tenía acerca del camino había venido por parte de Drusila también. No sabemos. Pero Pablo, al acercarse ellos a Pablo, dice el versículo 25 que Pablo disertó con ellos o les habló a ellos acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Miren, este es uno de los mensajes de 3 puntos que se ve muy claro en el libro de los Hechos. 3 puntos importantes. Dice que empezó a hablar acerca de la justicia. Yo quiero decirles, he estado tratando de ver un poco las enseñanzas de Pablo, y cuando pienso en la manera en que Pablo hablaba de la justicia, él dijo esto en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo estoy seguro que Pablo sin duda tuvo que haber empezado con algo como esto. Él lo primero que le dijo es, sin duda, ¿sabes qué, Félix? ¿Sabes qué, Drusila? No hay justo ni aun uno. Y esto lo que me revela a mí es cómo Pablo estaba delante del gobernador Félix, y él reconoce la responsabilidad que él tiene de poder compartir la verdad. ¿Saben? Escuché esto en una película hace unos años, y era acerca de un superhéroe. Y el tío de este superhéroe le decía, ¿sabes qué? Vamos a dejar los puntos suspensivos.
A mayor poder, mayor responsabilidad. Y yo creo que Pablo entendía eso. Nosotros que hemos sido las personas que hemos conocido la verdad, tenemos la responsabilidad de compartirla. Pablo empieza diciéndole cuál es su condición, hablándole en verdad. Él está diciendo, saben, yo estoy seguro que ustedes no son personas justas. A Félix, a Drusila, su esposa. Pablo no temía si él iba a quedar preso o si lo iban a matar, si iba a enojar Félix. No, pero él reconocía la responsabilidad de decirles que ellos no eran personas justas. Pablo también en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 30, capítulo 3, siempre de Romanos, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él está diciendo, ¿saben? Todos somos injustos, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. El único que puede justificar es Dios. Él va a justificar a los gentiles y también va a justificar a los judíos. Él es el único. Pero ¿cómo iba a justificar Dios a los pecadores? Bueno, Romanos siempre, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, todos somos injustos, todos somos pecadores, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es el único que puede justificar. Félix no justifica, Dios justifica. Y la única manera en que nosotros podemos encontrar justificación es a través de Jesucristo. Romanos 6, 23 está diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sin duda habló de algunos de estos temas con ellos en cuanto a la justificación y les reveló que definitivamente ellos necesitaban a alguien que los justificara de sus pecados. Ese era Jesucristo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es el único que justifica. Pero el siguiente tema del cual ellos hablaron ese día, dice que habló acerca del dominio propio. Miren, yo estaba leyendo estos versículos y decía, ¿en serio, Pablo? A esta pareja que deja a su marido y se casa con este hombre que por tercera vez se está casando, ¿les estás hablando del dominio propio? Yo quiero decirles, ¿qué es el dominio propio? Porque, miren, el dominio propio tiene que ver con la habilidad dada por Dios a través del Espíritu Santo para llevar a cabo su voluntad y mostrar así el carácter de Cristo. De eso se trata el dominio propio. Es más, cuando nosotros encontramos el dominio propio en la Biblia, podemos ir a Gálatas 5, 22 y 23, donde está descrito el fruto del Espíritu. Y la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu y dice lo siguiente, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es la idea del dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. También Romanos capítulo 8, miren lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, hablando acerca de nuestros deseos, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Él está diciendo, ¿saben? Si Cristo vive en ustedes, ustedes han muerto a sus deseos. Su cuerpo ha muerto y ahora quien vive es Cristo. El dominio propio, entonces, es una habilidad dada por Dios para poder hacer la voluntad de Él, mostrar el carácter de Cristo. Cuando estudiaba esto acerca del dominio propio, encontré un proverbio que quiero leerle a ustedes esta mañana. Y saben, Proverbios 25-28 dice esto, me gustó mucho. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está diciendo, si tu espíritu carece de dominio propio, eres como una ciudad derribada, sin muro. El dominio propio es quien nos ayuda a vivir plenamente. Estoy seguro que Félix de pronto arrugó la cara un par de veces cuando Pablo estaba hablando del dominio propio. Pero no solamente les habló acerca de la justicia, el dominio propio, sino que también les habló del juicio venidero. ¿De qué se trata el juicio venidero? Bueno, leíamos este versículo de Romanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y saben, yo creo que cuando la Biblia habla de muerte, no solamente está hablando acerca de que tu cuerpo deja de tener vida, sino que está hablando que tu cuerpo va a estar separado de Dios y va a tener una condenación eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, está hablando acerca del juicio del gran trono blanco. Y miren lo que dice. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo estoy seguro que sin duda algo así le dijo Pablo a Félix. ¿Cuál fue la reacción de Félix? Miren, dice el versículo 25 que cuando él habló acerca del juicio, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad de llamarte, te llamaré. Cuando tenga oportunidad, te llamaré. Saben, a mí me parece algo interesante lo que está sucediendo con Pablo. Yo no creo que fue casualidad que Pablo quedara preso en el pretorio de Herodes, donde vivía también Félix con su mujer Drusila. Que ella tuviera la intención de pronto de escuchar a Pablo, o Félix tuviera la intención de escuchar a Pablo, y Pablo libremente pudiera expresarle a Félix y a Drusila acerca de la justicia, dominio propio y el juicio venidero. Yo creo que era un plan de Dios. Es más, nosotros encontramos a lo largo de las Escrituras que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Lo triste no es que Félix haya escuchado el mensaje. Lo triste no es que Félix
no hicieron buen juicio acerca de Pablo. Lo triste es que Félix se espantó, pero no hizo nada. No hizo nada al respecto. La idea de Félix fue: te llamaré luego, como quien dice, ¿sabes qué? Hoy no quiero seguir escuchándote, después hablamos. Fue lo mismo que sucedió cuando Pablo llegó a Atenas y él empezó a hablar acerca de la resurrección. Todos se burlaron, algunos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a escuchar luego. Nunca lo escucharon. Versículo 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Algunas personas creen que Félix estaba más interesado en el bien material que en el bien espiritual. ¿Saben? Y yo creo que el pueblo de Israel sucedía lo mismo. Cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, al final de escuchar los 10 mandamientos, miren lo que sucede. Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Fíjense que hay algo bien interesante. Ellos dicen que después de que recibieron los 10 mandamientos, vieron todo este despliegue de poder de Dios, sin duda del juicio y el poder que tenía para juzgar. Y le dicen a Moisés: ¿sabes qué? Que Dios no hable con nosotros. Y temblaron y tuvieron miedo. Lo triste es que después ellos se olvidaron. Y la historia nos narra cómo ellos cayeron en un círculo vicioso de temer a Dios, tomar confianza, alejarse de Él, ser castigados. El Señor buscar un libertador para que vinieran ellos nuevamente a temer a Dios nuevamente. ¿Saben? No es suficiente tenerle miedo a Dios. Tienes que obedecerle a Dios. Félix estaba más interesado en alcanzar algún bien material de Pablo que su salvación misma. Así que, ¿saben? Yo creo que para nosotros, si nosotros tenemos miedo de lo que Dios puede hacer, pero no obedecemos sus mandamientos, estamos errando en lo que es más importante para nosotros. Esta tierra va a pasar, el coronavirus va a pasar, ¿sabes? Tu vida va a pasar y al final te vas a tener que enfrentar al juicio eterno. Versículo 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Definitivamente vemos a alguien que estuvo cerca de la verdad, escuchó la verdad, rechazó la verdad. Él al final no solamente quería dinero de Pablo, sino que también quería congraciarse con los judíos y lo deja preso. Yo quiero terminar con algunas conclusiones. La verdad tiene el poder de defenderse sola. Pablo entendía que no ocupaba de abogados u oradores. Él necesitaba mantenerse firme a la verdad. Saben, yo creo que para nosotros, concluyendo y tomando de pronto porciones importantes de este texto, necesitamos reconocer el poder de la verdad. La verdad no necesita que la acompañen. La verdad se defiende sola. Por eso nosotros como iglesia necesitamos mantenernos en la verdad. El beneficio más grande de la verdad es la libertad. Pablo no fue libre de sus cadenas,
pero fue libre de condenación, libre de culpa, libre de una conciencia que lo acusara día a día. Jesús nos da libertad, libertad sobre el pecado. Necesitamos reconocer ese beneficio que tenemos en Él. Vivir en paz con Dios. La verdad no es un concepto, es una persona. Es Jesús. Debemos de compartir su obra en nosotros para dar libertad a aquellos que consideren valiosa su eternidad. Saben, de pronto a nosotros nos va a suceder como a Pablo. Pablo se encontró con Félix, que para él su eternidad no era tan valiosa como el dinero que podía recaudar del soborno de Pablo o de el agraciarse con los judíos. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Al final la obra la hace el Señor. Al final el Señor es quien toca los corazones, quien nos hace ver cuál es su realidad. Pero saben, un día no habrá excusa. Que nadie pueda decir de nosotros que no compartimos su verdad. Así que, iglesia, seamos personas que amemos la verdad, que vivamos en verdad, porque recuerden, Jesús es la verdad. Que sigamos su ejemplo entonces. Que el Señor les bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me embalsará.
de su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor que pasará. Más fuerte que la tempestad, vencer pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Hola, esta es la reunión de jóvenes, universitarios y profesionales de Impacto Norte. Estamos emocionados porque dentro de pocos días será la conferencia Limpios de Corazón y todas las actividades que se estarían realizando en esos días. Queremos animarte a que puedas inscribirte e invitar a tus amigos para que también sean parte de esta actividad. Para inscribirte puedes hacer clic en el link de la biografía de la cuenta de Instagram lcdhn.2020. En medio de este tiempo es importante que estemos firmes en la palabra y en comunión con otros hermanos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de ese tiempo juntos. Te esperamos. Te esperamos. Purificanos, lávanos, haznos blancos como nieve. Señor, limpianos, renuévanos, queremos ser limpios de corazón. Limpio de corazón. Muy buenos días, iglesia. Qué bueno que podemos estar reunidos. Así como escuchábamos ahorita al grupo de jóvenes, vamos a tener una conferencia que se llama Limpios de Corazón. Y esta conferencia se va a estar desarrollando del viernes 28 de agosto al domingo 30 de agosto. Y miren, esta conferencia está enfocada para los jóvenes, para los universitarios y también para los profesionales solteros de la iglesia. Si usted está interesado en formar parte de esta conferencia, pues queremos animarle a que pueda inscribirse en el link que va a encontrar en la descripción de acá de este video de YouTube. También queremos recordarle a la iglesia de que todas las semanas nosotros pasamos un tiempo muy especial y ese tiempo es en los grupos casa. En los grupos casa podemos pasar más tiempo en la palabra de Dios, en el pasaje que acabamos de estudiar ahorita el domingo, pero también en estas reuniones podemos compartir nuestras alegrías y podemos compartir nuestras luchas y poder orar unos por otros. Así que
Si usted todavía no es parte de un grupo casa, ahorita aquí en la pantalla van a aparecer los diferentes grupos. Tenemos grupos el día lunes, el día miércoles y el día jueves. Si está interesado, puede escribir al correo de la iglesia o abocarse a cualquiera de los líderes para poder mandarle la invitación y que se una a cualquiera de estos grupos. Los días miércoles a las 5 de la tarde estamos pasando un tiempo muy especial con los hombres de la iglesia. Estamos estudiando la carta de Primera de Timoteo. Ya estudiamos Tito y ahorita estamos con Primera de Timoteo y la estamos pasando muy bien. Así que quiero hacerle la invitación a todos los hombres a las 5 de la tarde que se puedan unir al resto de los demás hombres de la iglesia. El viernes a las 7:30 de la noche, el grupo de jóvenes está estudiando la carta de Tercera de Juan. Este viernes vamos a comenzar con Tercera de Juan. Ya hemos visto Primera y Segunda de Juan y estamos siendo bastante animados y confrontados en la palabra de Dios. Si su hijo todavía no forma parte de este ministerio, puede escribirme a mí o puede escribirle a cualquiera de los otros líderes de la iglesia para poder compartirle el link y que también pues él pueda formar parte de esta reunión. Los sábados a las 9 de la mañana hay un buen grupo de mujeres que se está reuniendo todos los sábados en la mañana a estudiar la Biblia y ahorita están estudiando el Sermón del Monte y este sábado van a estudiar cuál es la perspectiva bíblica que debe tener el cristiano con las riquezas. Así que mujeres, continúen con ese mismo ánimo, sigan invitando a otras personas para que puedan formar parte de este grupo y puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Hermanos, ha sido muy bueno poder compartir con ustedes esta mañana. Queremos desearles que tengan un excelente domingo y una muy buena semana. Que el Señor esté con ustedes.